No era un día distinto. No para un hombre como Ezequiel. Ni siquiera el frío o la neblina bastaban para torcer su rutina. Cuando uno carga con pecados, la nieve no pesa tanto como el silencio en Ezequiel. Leñador de los cerros del noroeste, salía al alba cada mañana con su mula y su hacha. No hablaba con nadie. No compraba en el pueblo más de lo necesario. Dormía con la escopeta al pie de la cama. Y aún así, nadie lo temía porque Ezequiel no se metía con nadie. Y esa era su ley. El bosque ese día estaba espeso, apagado, y los árboles parecían crujir como huesos viejos. Caminaba con la cabeza baja, el hacha al hombro. Cuando escuchó el grito, no fue un alarido de animal, ni el aullido de un lobo, fue un grito humano, agudo, quebrado, como si la tierra misma lo estuviera vomitando. En Ezequiel se detuvo. No, el grito volvió, y esta vez, acompañado de otro sonido más, una respiración rápida, desesperada. Él no era un hombre que se metiera en lo ajeno, pero tampoco era un cobarde, y algo en ese sonido no era ajeno, era humano, frágil, y sobre todo, injusto. Al llegar al claro, lo vio. Una mujer joven tendida de lado sobre la tierra húmeda. Su vestido estaba desgarrado, las piernas manchadas de sangre, y una manta empapada cubría lo que parecía ser su estómago inflamado. Estaba dando a luz, sola, sin nadie. Ni fuego, ni agua, ni ayuda. Ezequiel no dijo palabra. No hizo ya. Horror solo se acercó, arrodillándose como si lo hubiese estado esperando. Ella lo miró con ojos de lobo herido. No me toques. Jadeó. Él asintió. No pienso tocarla. Solo ayudar. Sacó su cuchillo, pero lo puso lejos. Hizo fuego con ramas secas. Abrió su zurrón y sacó una manta limpia, agua en sal. Y aguardó. No preguntó quién era. No pidió explicaciones. Solo siguió el instinto. Respiré hondo, murmuró ella. Gritó de nuevo. Su cuerpo temblaba. El mundo parecía romperse debajo de sus costillas. Pero nació en un llanto débil. Una vida nueva, temblorosa, temerosa. El amanecer apenas asomaba entre los árboles, y el primer rayo de luz tocó el rostro del recién nacido como si lo reclamara el bosque mismo. «Es una niña», dijo Ezequiel. Sorprendido por oír su propia voz, la madre no respondió. Solo cerró los ojos, exhaló, y se desmayó. Ezequiel no era doctor, ni partero, ni padre, pero en ese instante supo lo que había que hacer. Tomó a la niña entre sus brazos, la envolvió y miró el cielo. Un halcón volaba en círculos, y Ezequiel supo que esa señal era buena. Donde vuela un halcón, hay vida. Donde hay vida hay tierra que defender. Y ahora, por primera vez en años, tenía algo que defender. Ezequiel no recordaba la última vez que había tenido que cargar algo tan pequeño, con tanto cuidado. La niña, envuelta en una manta vieja, pero tibia, respiraba con esfuerzo, emitiendo un quejido bajo cada vez que el frío le rozaba la cara. Su madre seguía inconsciente, tendida sobre la tierra húmeda como si fuera parte de ella. Ezequiel se agachó de nuevo, levantó a la mujer sin dificultad. Era ligera, apenas un suspiro con piel y huesos, y con la bebé envuelta contra su pecho. Emprendió el regreso hacia su cabaña. No era un hombre acostumbrado a dar explicaciones, y por suerte en esos montes no había a quien dárselas. Su cabaña estaba a 3 horas de caminata del pueblo, lo bastante alejada como para que nadie se acercara sin tener que pensarlo 2 veces. Se mantuvo en silencio durante todo el camino, con la mirada al frente, el cuerpo tenso por el peso inesperado, y los pensamientos revueltos por lo que acababa de presenciar. A su modo, sabía lo que aquello significaba. Lo que había hecho no tenía vuelta atrás. Cuando llegó, acomodó a la mujer sobre su cama, revisó sus signos vitales como pudo, lavó sus manos en agua caliente, le cambió las ropas húmedas por una camisa suya que le quedaba inmensa, y la tapó hasta el cuello. A la bebé la colocó en un cajón forrado con mantas al pie del fogón, donde el calor del fuego le devolvió el color a las mejillas. Solo respiraba, y con eso bastaba. Durante 3 días la mujer no despertó. Ezequiel mantuvo el fuego encendido sin pausa, molió raíces para preparar caldo, limpió cada tanto las heridas de parto, y cuidó a la recién nacida con la torpeza de quien no sabe, pero con la voluntad de quien no se atreve a fallar. A cada movimiento, el silencio de la cabaña se volvía menos áspero. Había algo en esa presencia nueva, en esas 2 presencias, que transformaba las tablas de madera y las paredes manchadas con humo en algo parecido a un hogar. Al cuarto de ella. Ella abrió los ojos. ¿Dónde estoy? En mi cabaña. En las montañas a mediodía del pueblo, respondió él, sin acercarse. Mi hija, ¿está bien en com? ¿Duerme? ¿Llora? Lo que tiene que hacer. No le falta nada. La mujer giró lentamente la cabeza. Vio el cajón improvisado, el fuego, las mantas dobladas, el agua fresca. Luego miró a Ezequiel con ojos de quien no está acostumbrada a recibir sin que le cobren algo a cambio. ¿Quién es usted? Nadie. Y sin embargo me ayudó. Ezequiel se encogió de hombros. El bosque es ley. Y la ley dice que si alguien está por morir,
uno no lo deja solo. Eso aprendí. Ella cerró los ojos un momento. Asintió. Gracias, dijo en voz baja. Mi nombre es Elena. Fue la primera vez que Ezequiel escuchaba un nombre en esa cabaña que no fuera el suyo. Number 2. Supo que responder. Solo murmuró en bienvenida y siguió pelando papas. En esa noche el silencio fue más amable. Pasaron los días. Elena fue recuperando fuerzas, caminando poco a poco por la cabaña, acunando a su hija con movimientos suaves pero firmes. Number 2. Hablaba mucho, y eso Ezequiel lo agradecía. No era un hombre de conversación, y ella tampoco parecía querer contar demasiado. No preguntó por el padre de la niña, no preguntó qué hacía sola en medio del bosque, no preguntó de qué huía, porque aunque ella no lo dijera, él sabía que huía. Nadie da a luz sola en la tierra si no está escapando de algo que da más miedo que morir pariendo sin ayuda a la segunda semana. Elena comenzó a cocinar. No era que Ezequiel no supiera, pero se notaba que ella había tenido que alimentar hermanos o ancianos antes. Las porciones eran justas, los condimentos precisos. Preparaba caldos espesos, pan duro con sabor a maíz, y a veces servía raíces, que recogía durante breves paseos en los alrededores, y mientras cocinaba, la niña dormía en un pañuelo colgado de la viga, mecida por el viento de la montaña. ¿Cómo piensa llamarla?, preguntó Ezequiel una tarde. Elena tardó en responder. Isabela. ¿Cómo? Mi abuela. Ezequiel asintió con aprobación, aunque no dijo palabra. El nombre le sonaba a historia, a alguien que no había sido frágil en los meses pasaron. Y lo que comenzó como una decisión improvisada, salvar a una mujer en apuros, se volvió rutina. Ezequiel siguió bajando al bosque cada mañana con su hacha cortando lina, cargando su mula, y subiendo otra vez al atardecer. Elena se encargaba de la casa, de la niña, y poco a poco de un pequeño jardín que empezó a brotar junto al costado de la cabaña. Ninguno hablaba de quedarse, ninguno hablaba de irse, simplemente estaban como la pedra, como la raíz hasta que un día bajaron al pueblo. Isabela ya tenía 6 meses, y comenzaba a balbucear. Elena dijo que necesitaban más mantas, sal, algo de jabón. Ezequiel no lo negó. Bajaron en la carreta los tres juntos. En el pueblo las miradas fueron cortas, pero no hostiles. Nadie hacía preguntas si uno no venía a hacer daño, y Ezequiel, por más que no saludara, era respetado. En la tienda, la mujer mayor que atendía miró a la niña con ojos sorprendidos. ¿Suya?, preguntó. Ezequiel no respondió, pero Elena, sin dudar, dijo nuestra. La mujer sonrió. Pues se besan fuerte, como los que nacen donde no se espera. Ezequiel compró más de lo que solía, no porque lo necesitaran, sino porque ese nuestra lo había hecho sentir responsable, no obligado, responsable en como quien ha sido elegido sin haberlo pedido. Y aún así acepta. Al regresar a la cabaña, Isabela dormía en brazos de Elena. Ezequiel miró el bosque desde la puerta, como si el aire supiera más que él sobre lo que vendría. Elena se le acercó, le puso una mano en el brazo. Gracias por todo. Ezequiel. Él no respondió, pero dentro, muy dentro, algo se movió, algo que ni el frío, ni la madera, ni la escopeta en la pared habían logrado tocar en años. Díaz supo que, aunque el mundo siguiera igual, él ya no era el mismo. Y por primera vez en mucho tiempo, no le tuvo miedo a eso. Las semanas siguientes fueron tranquilas, pero no vacías. Ezequiel se daba cuenta poco a poco de cómo su vida, antes marcada por la rutina solitaria y una cierta resignación, se había vuelto más silenciosa y a la vez más viva. Elena había traído orden al caos contenido de la cabaña. No lo hacía con imposiciones ni con palabras grandes, sino con gestos sencillos de endoblar las mantas de madrugada, hervir agua antes que él despertara, limpiar las botas embarradas sin que él lo notara. Isabela crecía rápido. Tenía una fuerza en los ojos que descolocaba a Ezequiel. A veces, cuando él la sostenía en brazos al anochecer y la mecía con torpeza mientras intentaba calmar su llanto, sentía que aquella niña estaba viendo algo en el que ni él mismo recordaban, algo viejo, algo que había enterrado mucho antes de vivir en ese bosque. Elena comenzó a salir más a no lejos. Recolectaba hierbas, revisaba el huerto o lavaba ropa en el riachuelo. Ezequiel notó que caminaba con determinación, no como quien se acomoda, sino como quien está tomando medidas. Ella no hablaba de quedarse, pero ya no tenía la mirada de quien se quiere ir en un día. Mientras él cortaba madera cerca de la quebrada, escuchó el crujido de ramas. No era un animal, no era Elena. Alzó el hacha con un reflejo aprendido a golpes. De entre los árboles apareció un hombre a caballo. Llevaba el sombrero bajo, la chaqueta abierta y el rostro quemado por el sol. Lo miró con una mezcla de reconocimiento y desconfianza. ¿Ezequiel? ¿Quién lo pregunta? Samuel, dijo el hombre, desmontando. De las tierras del sur. Te conocí cuando trabajabas con los Bravo. Ezequiel bajó el hacha lentamente. Ese nombre, los Bravo, lo transportó a una época que había hecho todo por olvidar. Una época de polvo, sangre y errores que no cabían en ninguna confesión. ¿Qué querés?
Solo vine a avisar. Preguntaron por vos hace 2 noches en la cantina del pueblo. Un hombre con acento de capital preguntó por una mujer joven con un bebé y por un leñador que no habla mucho. Ezequiel se tensó. No hizo preguntas. No hacía falta. Sabía lo que eso significaba. ¿Dónde fue? En la cantina de don Nicolás. Parecía tener plata, pero no buscaba ser amigos. Lope, supe por cómo agarraba el vaso. De esos que no beben por gusto, sino por estrategia. Ezequiel asintió. Agradeció el aviso con un movimiento de cabeza. Samuel no dijo más. Montó de nuevo y desapareció entre los árboles como si nunca hubiera estado allí. Ezequiel volvió a casa al atardecer. Elena estaba alimentando a Isabela, sentada en la puerta, bajo un cielo encendido de naranja. Parecían 2 partes de la misma imagen. Una mujer que había huido del fuego y una niña que no conocía más que el calor de una fogata doméstica. Él se acercó, se sentó junto a ella y dijo, ¿te encontraron? Elena se quedó en silencio, pero el leve temblor en su mano alzó una verdad más fuerte que cualquier palabra. ¿Qué sabes? Un forastero preguntó por vos. Y por mí en eso significa que no vienen a ofrecer perdón. Elena respiró hondo, bajó la mirada. Él es el padre de Isabela, no me buscaba a mí, solo quería llevársela. Su familia es de las que creen que la sangre limpia los pecados, y que una hija fuera del matrimonio los ensucia. Ezequiel no se sorprendió. En el oeste, las familias con dinero no buscaban hijos, buscaban herederos. ¿Te lastimó? Ella lo miró, no con golpes, con otras cosas con las que no se ven. Pero me fui antes de que me quebrara del todo, antes de que me convenciera de que yo no servía ni como mujer ni como madre. Él escuchó. No opinó, solo colocó una mano firme sobre la tierra junto a ella. Este monte es hondo. Si quieres quedarte, nadie va a encontrar lo que vos no querás mostrar. Elena tragó saliva. No quiero esconderme, solo quiero criar a mi hija en un lugar donde no le digan que fue un error. Ezequiel la miró entonces, con algo parecido a ternura. No, sino esa dureza honesta que tienen los hombres que aprendieron a querer sin palabras. Entonces, no estás huyendo. Estás sembrando, Anne, y eso, en el lenguaje de la tierra, era otra forma de pelear. Al día siguiente, comenzaron a preparar la cabaña con otra intención, como quien no solo habita, sino protege. Reforzaron las ventanas, escondieron provisiones en rincones estratégicos, y Ezequiel comenzó a cargar el rifle con regularidad. No hablaban del tema, pero ambos sabían que el pasado no se olvida. Solo, Saint, y a veces, con la lluvia, sale a flote. En una semana después, llegó la noche que lo cambió todo. Ezequiel estaba reparando una cerca cuando escuchó el ruido de cascos a lo lejos. No eran animales salvajes, eran caballos montados. Lentamente, se acercó al claro, oculto entre los árboles, y vio 3 figuras desmontar frente a la cabaña. Uno de ellos, vestido con abrigo negro y sombrero de fieltro, tocó la puerta con la culata del revólver. Elena, sabemos que estás ahí. Solo queremos hablar. Ella no respondió. Ezequiel ya se había deslizado detrás del establo. Rifle en mano. No tenía intención de matar, pero tampoco iba a dejar que toquen a la niña. Tenemos una oferta. Si entregas a la criatura, no te haremos daño. El padre la quiere criar como corresponde. Dicen que el oeste es tierra de salvajes, y vos sabés que eso es verdad. Ezequiel contuvo la respiración. En un silencio denso, cayó como plomo hasta que la voz de Elena se oyó, firme. Mi hija no es propiedad. No la van a comprar. Ni hoy ni nunca. El hombre suspiró entonces. No nos dejas opción. Fue cuando Ezequiel salió de entre los árboles. Rifle en alto. No hay más conversación, dijo. Los otros 2 se giraron. Uno fue rápido con la mano, pero Ezequiel fue más. Disparó al suelo cerca del pie del segundo hombre, haciendo que cayera hacia atrás. El siguiente tiro no será para asustar a él. Del abrigo negro levantó las manos. ¿Quién sos? El que vive aquí, el que corta madera, el que no tolera cobardes que vienen en la noche a robar hijos ajenos. El silencio volvió. Pero esta vez, era el tipo de silencio que da paso al respeto, o al miedo. No nos vamos a olvidar de esto, dijo el hombre. Yo tampoco, respondió Ezequiel. Pero a diferencia de ustedes, no necesito volver para recordarlo. Los hombres retrocedieron. Montaron. Se fueron. Elena abrió la puerta. Tenía a Isabela en brazos. No dijo nada, solo caminó hacia Ezequiel y se detuvo frente a él. ¿Por qué hiciste eso? Porque vos no estás sola. Ni ella, dijo, mirando a la niña. Ella tampoco. Elena lloró, no a gritos, no con histeria. Lloró, como quien finalmente se siente segura, como quien no necesita huir nunca más. Esa noche no durmieron por separado. Esa noche, al fin, eran 3 y lo supieron sin tener que decirlo. Pasaron los días después de aquella noche, pero el eco de las pisadas, el trueno seco del disparo al suelo, y la mirada endurecida de los hombres que venían a robar a Isabela, no se borraron del aire. Ezequiel, aunque en silencio,
había comenzado a vivir en estado de alerta, no por miedo, sino por lo que sabían cuando alguien con dinero no consigue lo que quiere. No se rinde, reaccionan. Elena lo notó. Lo veía en cómo afilaba las herramientas, cómo reforzaba las cerraduras de la puerta, cómo cargaba su escopeta con la misma precisión con que cortaba leña. Pero no le decía nada. En su mundo, un hombre que se prepara sin hablar es un hombre que ama sin pedir permiso a Anne y Ezequiel. Sin decirlo, se había convertido en eso, en un hombre que no sabía cómo amar, pero que había encontrado en el silencio compartido con una mujer rota y una niña recién nacida algo más grande que el miedo, la culpa o el aislamiento. Una mañana, mientras Ezequiel se preparaba para ir al bosque, Elena lo detuvo en la puerta. Isabela dormía en su regazo, su respiración tranquila, su manita cerrada sobre un trozo de manta. «Quiero pedirte algo», dijo Elena. Ezequiel se giró. «Sin apuro, decime si algo me pasa, si llegan a volver y yo no puedo. Prometí que no dejarás que se la lleven». Él la miró con ojos firmes. «No me lo tenés que pedir». «Ya lo hice». Elena asintió, pero no con alivio. Sabía que una promesa así no se daba en vano. Sabía que si Ezequiel llegaba a cumplirla, no saldría ileso. Con el pasar de las semanas, el monte se tornó más denso, el clima más hostil y el rastro de la amenaza más palpable. Algunos animales empezaron a desaparecer del bosque. Las aves callaban al anochecer. Una mañana, encontraron rastros de fogata a menos de 1 kilómetro de la cabaña. Ezequiel no lo mencionó, pero Elena lo descubrió por la forma en que revisaba los alrededores cada noche. Con pasos de cazadora. Fue entonces que ella decidió hablar. «No podemos vivir esperando que ataquen a Ezequiel», que estaba sentándose a limpiar su cuchillo. Alzó la vista. «No es lo mismo esperar que prepares, pero estamos criando una hija, no defendiendo una trinchera. Este monte es ambas cosas, hogar y frontera, entonces tenemos que elegir, o peleamos o construimos». Ezequiel la miró largo rato. «A veces, construir es pelear, nen». Los días siguientes, comenzaron a construir un corral pequeño, una cerca más alta, y cavaron una zanja alrededor de la propiedad. No era paranoia, era supervivencia. Ezequiel comenzó a enseñar a Elena cómo usar la escopeta. Ella aprendía con rapidez, no por instinto, sino por necesidad. Sabía que el mundo no le daba tregua a las mujeres solas, pero ahora no estaba sola ni Isabela. Mientras tanto, comenzó a caminar. Sus primeros pasos fueron torpes pero decididos, como quien no entiende por qué hay que gatear cuando se puede avanzar. Cada vez que se levantaba después de caer, Ezequiel sentía que estaba viendo una versión más pura de sí mismo. La versión que alguna vez fue antes de que la vida se le llenara de barro y fuego en un día de invierno. Bajaron nuevamente al pueblo, esta vez no por provisiones, sino para hablar con el único hombre que podía ayudarles a desaparecer legalmente. El cura viejo, Padre Lencio, un exmilitar reconvertido en párroco que más de una vez había escondido a hombres perseguidos por causas injustas, lo encontraron en la sacristía, limpiando una cruz metálica con la concentración de quien se aferra a lo único que le queda limpio en el alma. «Padre», dijo Ezequiel, «necesitamos desaparecer». Sin irnos. El cura lo miró con una ceja alzada. «¿Van a matar a alguien?» «No, pero quizás tengamos que defendernos pronto». Leoncio suspiró. «¿Quién los busca?» «Un hombre con apellido largo y las manos limpias de sangre porque otros las ensucian por él». El cura dejó la cruz y se sirvió un trago de aguardiente. «Y la niña no es de él, pero quiere usarla para lavarse la cara. ¿Cómo hacen los hombres con poder? Convierten la sangre en herencia. Y las mujeres en muebles». Leoncio bebió y asintió. «Les conseguiré nuevos nombres, pero eso no los protegerá del todo». «No buscamos protección», dijo Elena, que hasta entonces no había hablado. «Buscamos arraigo». El cura la miró, luego a Ezequiel. «Entonces esta niña va a crecer sabiendo quiénes fueron sus padres, no en nombre, sino en actos». En esa noche, durmieron en la vieja escuela abandonada detrás de la iglesia. Al amanecer, con papeles falsos, nombres nuevos y la bendición no pedida de un hombre que había disparado más veces de las que había rezado, volvieron al monte. Ahora eran otros, sin dejar de ser ellos mismos. A la paz duró exactamente 9 semanas, hasta que una madrugada, cuando la niebla cubría la tierra como un sudario, una sombra se deslizó por el costado de la cabaña. Ezequiel, que dormía con un ojo abierto, la sintió antes de oírla. Se levantó sin hacer ruido. Alinek también tomó la escopeta sin que se lo pidieran. Isabela dormía profundamente en su cuna de madera. El frío entraba por las rendijas como una advertencia. Afuera, 2 hombres estaban agachados junto al corral, susurrando. Uno de ellos llevaba una soga. Elena colocó una mano sobre la boca de Isabela para evitar que llorara si despertaba. Zack se deslizó por la puerta trasera, rodeando la casa. Fue rápido. Un golpe seco, un disparo que partió el silencio como una piedra lanzada al vidrio. Y luego, el crujido de ramas rotas bajo el cuerpo.
De uno de los intrusos, el otro escapó. En Ezequiel volvió cubierto de barro y sangre seca. Elena no preguntó. Ann solo lo miró a los ojos. ¿Murió? Sí, el otro. Volverá con más. En Elena asintió. ¿No lloró? Ann no se quebró. Solo abrazó a su hija con más fuerza que nunca. Esa noche no durmieron, pero tampoco sintieron miedo. Solo Clorodat sabían que la vida que querían no vendría gratis. Que criar a Isabela en paz tendría un precio y estaban dispuestos a pagarlo porque, aunque no eran marido y mujer, ni familia de sangre, ni pareja de nombre, eran un hogar uno que no se compra, no se hereda, no se firman uno que se construye en la intemperie, donde solo se quedan los que no tienen a dónde más ir, o los que decidieron que ese lugar es suyo, aunque nadie se los haya dado. La mañana después del intento de asalto amaneció con la nieve suspendida en el aire, como si el cielo hubiera decidido respirar más despacio. Elena cocinaba en silencio. Ezequiel reparaba el marco astillado de la puerta. Ambos sabían que esa paz era apenas una tregua. Ezequiel sacó el cuerpo del hombre muerto durante la madrugada. Lo enterró al pie de una colina donde los pinos crecen sin ayuda, y lo cubrió con piedras. No lo hizo con odio, tampoco con miedo, solo con el respeto que se le da al enemigo que no tuvo elección. Porque si algo entendía bien Ezequiel, era que no todos los que obedecen son crueles. A veces solo están atrapados en un sistema más violento que ellos mismos han al volver. Encontró a Isabela jugando con una rama frente a la chimenea. Se reía sola, como si el mundo le perteneciera, como si el frío o las amenazas no existieran. Elena la observaba desde la mesa, en silencio, como si aprendiera de su propia hija a creer que aún había belleza en medio del peligro en esa tarde. Ezequiel tomó una decisión. Tenemos que ir al pueblo, dijo sin levantar la voz. ¿Para qué? Necesito hablar con alguien. Un hombre que conocí antes de venir acá. Puede ayudarnos a que dejen de buscarnos. Elena frunció el ceño. ¿Lo confías? No, pero me debe la vida. Y eso, para algunos hombres, todavía significa algo. Llegaron al pueblo al anochecer. Dejaron la carreta en la parte trasera de la iglesia, donde Leoncio los esperaba con la mirada tensa. Lo vi llegar ayer, dijo el cura. El forastero no está solo. Dicen que contrató a 2 pistoleros y se hospeda en el viejo hotel junto a la estación. En Ezequiel asintió. Sigue viniendo a la cantina todas las noches. Como si esperara que algo se le presente. Solo en Ezequiel dejó a Elena y a Isabel en la sacristía. Le dejó su cuchillo y el rifle, por si acaso. Luego caminó hacia la cantina. La cantina de Nicolás no había cambiado. Las mismas sillas cojas, las mismas paredes con manchas de humedad, el mismo olor a pólvora y aguardiente. Al entrar, Ezequiel sintió el murmullo de los presentes apagarse. Algunos lo conocían, otros solo lo reconocían por el modo en que caminaba Ann, como quien ha sobrevivido a más de lo que puede explicar a en una mesa del fondo. El hombre del abrigo negro, el mismo que había venido a buscar a Isabela semanas atrás, jugaba con un vaso. A su lado, 2 hombres fornidos, uno con cicatrices en los nudillos, el otro con una sonrisa torcida de quien ya ha enterrado a varios. En Ezequiel se sentó frente a ellos. Sin pedir permiso, en el del abrigo lo miró con desdén. ¿Volviste a hablar? Pensé que solo sabías disparar. Hablo cuando vale la pena. ¿Y esta vez? Esta vez vine a poner fin a esto, ¿eh? El hombre soltó una risa seca. La niña no es tuya. La niña es de quien la cuida cuando llora, la protege cuando tiembla y le da un nombre que no avergüenza. No tenés derechos legales, pero tengo algo que ustedes no en tierra. Y en esta tierra, las leyes no corren más rápido que una bala. El del abrigo se inclinó hacia adelante. No voy a irme sin ella. Ezequiel lo miró fijo. Entonces vas a irte de otra manera. Uno de los guardaespaldas se levantó, pero el otro, Lokind, el del abrigo, pensó un momento, como si calculara la ganancia y la pérdida. ¿Qué querés? Que firmes un papel, que declares que renuncias a cualquier reclamo sobre ella, que te vas por donde viniste y no volvés, y por porque si no lo haces, voy a empezar por vos, y luego voy a ir por tus hombres, y cuando te hayan enterrado, Isabela va a seguir riendo en esa cabaña, y vos no vas a hacer ni una anécdota. El silencio cayó como un martillo. El Canton, Viola. Nadie se movió. En el del abrigo alzó su copa, la vació de un trago y murmuró: Treo Papo Leoncio. Redactó el documento en simple, en crudo, en sin palabras de más. El hombre lo firmó con manos temblorosas. Al terminar, lo miró por última vez a los ojos. No entendés lo que hiciste. Ezequiel asintió. Sí lo entiendo. Puse fin a lo que no era tuyo. Y si volvés, no va a haber más firmas. El hombre se fue esa misma noche. Con él, sus pistoleros. No sin amenazas, no sin rencor. Pero se fue Ann. Al regresar a la cabaña, Isabela corrió hacia Ezequiel tambaleándose. Él la alzó con torpeza. No estaba acostumbrado a que algo lo buscara con alegría.
¿Terminó?, preguntó Elena. Por ahora sí. A ella se acercó. No dijo más. Lo abrazó, por primera vez, sin miedo, por primera vez con certeza, esa noche. Mientras el fuego crepitaba y la nieve golpeaba suavemente las ventanas, los tres durmieron juntos, no por temor, sino por elección, y aunque no lo sabían, ese fue el principio de su historia, no el final, porque hay familias que nacen del dolor, pero crecen con dignidad, y esa, aunque silenciosa, es la herencia más fuerte que existe. Perfecto. A continuación, continúo con la parte 3 del leñador. Encontró una mujer dando a luz sola al amanecer. Los tres eran una familia, con una narrativa fluida y emocional, en bloques de aproximadamente 5.000 palabras en los inviernos. En esas montañas no pedían permiso, no llegaban con anuncios ni con transiciones suaves. Simplemente, un día los árboles despertaban cubiertos de escarcha, los riachuelos se volvían cristales dormidos, y el aire se volvía más delgado, como si respirar también tuviera precio. Ezequiel y Elena ya sabían cómo prepararse. Las semanas antes del frío habían sido intensas. Recolectaron leña hasta que la cabaña ya no podía contener más. Sellaron rendijas con pieles viejas, curaron carne colgada del techo y tejieron mantas nuevas, mientras Isabela jugaba entre los estantes, ya dando pasos firmes y gritando palabras inventadas que solo ella entendía. La niña ya tenía más de un año. Su cabello, oscuro y liso como la noche sin luna, caía desordenado sobre una frente amplia, y sus ojos brillaban como los del halcón que una vez sobrevoló la cuna improvisada en medio del bosque. Tenía una risa que rompía el silencio como un relámpago. A veces, cuando se despertaba llorando por alguna pesadilla, solo se calmaba si Ezequiel la tomaba en brazos. A él eso lo desconcertaba, pero también lo salvaba porque, sin darse cuenta, el leñador que había vivido para sobrevivir, ahora sobrevivía para cuidar, y eso era más peligroso que cualquier bandido, más frágil que cualquier herida. Durante ese invierno, Elena propuso algo que cambiaría el curso de sus vidas. Quiero enseñarle a leer, dijo una noche, mientras sostenía un libro viejo, rescatado de la escuela abandonada. Ezequiel la miró con escepticismo. Tiene un año, tiene ojos que entienden, y manos que quieren tocar lo que no conocen. La lectura no es para después, es para siempre. No discutieron más. Cada noche, después de cenar, Elena abría el libro frente al fuego y comenzaba a señalar letras, sonidos, dibujos. Isabela primero se reía, luego repetía, luego preguntaba. Outer Surmace. Ya reconocía algunas palabras. Ezequiel escuchaba desde la mesa, fingiendo estar concentrado en arreglar herramientas, pero memorizaba cada sílaba porque él nunca aprendió a leer. Y no había dolor más grande que ver nacer un futuro que uno mismo no podía nombrar. Una tarde, cuando el sol comenzó a derretir la nieve en los bordes del monte, Elena regresó del arroyo con la cara pálida. Ezequiel supo al instante que algo había pasado. Lo vi. ¿Otra vez? ¿A quién? Al de antes, Ángel del abrigo negro. No me miró, pero caminaba cerca del campamento de cazadores. Lo reconocí por la manera de andar. Ezequiel apretó los dientes. Ya. Firmó y ya lo rompió, dijo ella. Seca no, dijo más. Preparó las cosas. Encargó munición. Aferró el cuchillo al cinto. Ezequiel la observó, reconociéndola. Esa no era la mujer a la que encontró pariendo en el bosque. Era otra. Fuerte, más resuelta, más peligrosa. No vamos a esperar a que venga, dijo ella. Él asintió. Vamos a ir a buscarlo. Partieron al amanecer. Isabela quedó con Leoncio, el único en quien confiaban. Elena vestía pantalones de hombre, botas gruesas y un abrigo de Ezequiel que le colgaba como una armadura prestada. Llevaban 2 rifles, un par de cuchillos, y la certeza de que no volverían a esconderse. Encontraron al hombre en una cabaña abandonada, cerca del paso entre los cerros. No estaba solo. 3 hombres vigilaban la entrada. Uno dormía, otro jugaba con una navaja, el tercero fumaba. Elena fue directa. Caminó hacia ellos sin rodeos. Cuando el del cigarro la vio, levantó la mano, pero Ezequiel ya estaba detrás de él. Buscamos a tu jefe, dijo Elena Quayon Lopide. La madre de la hija que quiere robarse. La tensión fue inmediata. El del cuchillo se levantó. El Q dormía. Despertó de golpe, pero Ezequiel no apuntó, solo observó. Decile que si tiene algo que decir, que lo diga ahora, porque no vamos a volver otra vez. Alice y Cien del hombre salió más delgado, más envejecido, pero con la misma arrogancia. No pensé que vinieran, dijo. No pensás muchas cosas, dijo Elena. Tu hija tiene derecho a saber quién es su padre. Mi hija tiene derecho a crecer libre de tus mentiras. No estoy aquí por ella. Estoy aquí porque vos me quitaste algo que era mío. Ezequiel dio un paso al frente. ¿Y vos crees que podés tomarlo de vuelta? El hombre sonrió. No, pero sí puedo hacer que lo paguen con fuego y con miedo. Fue entonces que Elena disparó no al hombre, al suelo, pero tan cerca de su pie que los demás retrocedieron. Se acabó, dijo. Si volvés,
No te va a quedar pie donde apoyar tu apellido. El hombre levantó las manos. Ya me quitaste todo. No, me quitaste a mí, y por eso, perdés. Porque ahora soy más peligrosa que vos. An Ezequiel la miró. Con algo parecido al orgullo. No mataron a nadie. No fue necesario, pero esa noche, al volver al pueblo, sabían que era la última vez que alguien los perseguiría meses después. Durante la primavera, Isabela cumplió 3 años. La niña ya hablaba con soltura, corría entre los árboles y podía nombrar todas las plantas del huerto. Llamaba a Ezequiel papá, sin que nadie se lo hubiera enseñado. Y él ya no se negaba a responder. A Elena y Ezequiel no hablaban. De amor nunca se lo dijeron, pero compartían una cama, una hija, una tierra y una forma de vivir que los unía más que cualquier papel. Una tarde, mientras sembraban maíz, Isabela preguntó, ¿cómo nací? Elena sonrió. En un bosque bajo un árbol, con la luna escondida. ¿Y tú sola? ¿No Anel estaba? Dijo señalando a Ezequiel papá. Sí, él me ayudó. Y luego nos trajo aquí. En Isabela se quedó pensativa. Y desde entonces somos familia. Elena la miró, y luego a Ezequiel. Sí, desde que el bosque nos hizo encontrarnos, nada volvió a separarnos. Y eso era verdad, porque a veces las familias no nacen del mismo vientre, nacen del mismo miedo, de la misma esperanza, de la misma lección de quedarse cuando es más fácil huir. Los años pasaron como la brisa que no se siente hasta que uno se da cuenta de que ya es otra estación. Cuando Ezequiel comenzó a contar los inviernos, ya iban 6 desde que Elena llegó envuelta en gritos y sangre bajo el cielo más oscuro, que él recordaba. Desde entonces la cabaña había dejado de ser una trinchera, se volvió hogar, y el bosque, que antes era refugio, se convirtió en frontera protectora. Jardín Waikuna. Isabela tenía ya 6 años, y hablaba como si supiera que el mundo no siempre perdona a quienes nacen en medio del conflicto. Preguntaba más de lo que Ezequiel y Elena podían responderle. Sabrá la luna, los lobos, las cruces junto al río, el nombre verdadero de las cosas. A veces, se sentaba sola con un cuaderno y escribía letras torcidas, pero firmes. A veces dibujaba árboles y les ponía nombre. Una vez, dibujó a los 3 juntos, mi papá, mi mamá y mi suerte. Escribió debajo Ann. Fue en ese momento que Ezequiel supo que ya no se trataba solo de proteger, se trataba de preparar porque la niña algún día iba a salir de ese bosque, y debía llevar algo más que miedo y recuerdos. Durante uno de los otoños más tibios que Ezequiel recordaba, llegó al monte una carta. La trajo un niño de burro. Decía a Ezequiel, te escribe Mateo Ruiz. No sé si te acordás de mí. Travión, juntos con los Bravo antes de que el rancho se incendiara. Yo salí, pero muchos no. Me fui a las tierras bajas al lado de la nueva vía del tren. Estoy viejo, tengo fiebre y no me queda mucho. Quiero que vengas, tengo algo tuyo, algo que no podía quedarme más. Ezequiel leyó la carta varias veces. Elena no preguntó mucho, solo dijo, tenés que ir, y si es una trampa, entonces yo me quedo con el rifle. Y vos con la memoria. Pero si no vas a dormir tranquilo. Tenía razón. Al día siguiente, Ezequiel ensilló su viejo caballo y bajó por los caminos secos, solo con su cuchillo, una manta y un recuerdo que no terminaba de nombrar. Encontró a Mateo en un rancho chico, sin techo, con el pasto crecido hasta las rodillas. El hombre estaba en una silla cubierto de mantas, con la cara consumida por la fiebre. Pensé que no vendrías, dijo con una voz como papel. No me olvido de quien me salvó. Mateo sonrió. Le alcanzó una cajita de madera. Esto lo encontré. Cuando huyeron, lo ibas a buscar siempre, pero nunca supiste que lo tenía. John. Ezequiel abrió la caja. Había dentro un anillo, uno pequeño, grabado en allí. «Isdu mi madre», murmuró a Mateo. Asintió. Siempre dijiste que no tenías nada de ella, pero ese día, cuando todo ardía, lo vi entre las brasas. No sabía si vivirías. Pero Lowgard. Ezequiel no lloró, pero sus manos temblaron como si recordaran la fragancia de una infancia que no tuvo. Gracias, dijo a Mateo. Cerró los ojos. Cuando llegaste esa vez, eras como un perro herido. Ahora sos hombre, y si cuidas a esa mujer y a esa hija, como dicen que lo haces, entonces ya hiciste más que cualquiera de nosotros. Murió esa noche. Ezequiel lo enterró al amanecer. No hubo palabras, solo un silencio. Y luego volvió a casa. Elena lo esperaba en el umbral, con Isabela dormida en su regazo, y murió. Me dejó algo. Le mostró el anillo. Ella lo sostuvo entre los dedos, como quien toca historia. ¿Querés que lo use yo? Ezequiel negó con la cabeza. Quiero que lo guarde Isabela. Cuando crezca. ¿Y qué le vas a decir? Que no todo lo que uno hereda tiene que doler. Ese invierno fue sereno, pero el siguiente trajo algo que nadie había previsto. En enfermedad. Comenzó con una tos, luego fiebre, primero en el pueblo, luego en los caseríos. Ezequiel
bajó una vez a comprar sal y regresó con los ojos oscuros. Murieron 3. Y el doctor dice que viene del norte, que no hay cura. Elena asintió. Nos vamos a quedar. Aquí no hay multitudes. Aquí no llega el tren ni los forasteros han, pero la enfermedad no necesita camino sana a las 2 semanas. Isabela comenzó a temblar. Tenía la piel ardiente y los labios secos. Elena la sostuvo durante noches sin dormir. Ezequiel, impotente, solo sabía hervir paños, calentar agua, buscar raíces. No se iba a morir, decía Elena una y otra vez. No, pero una madrugada el cuerpo de la niña se aflojó como si se rindiera Anne. Y entonces Ezequiel se arrodilló al lado de la cama. Nunca había pedido. Pero esa noche, con las manos sobre el pecho de su hija, dijo: no me la quites. No a ella, llévame a mí, si querés. Pero no a ella porque si se. Entonces el monte va a ser bosque otra vez. Y yo, leñador sin fuego en la fiebre, bajó al amanecer. Isabela abrió los ojos y sonrió. Ezequiel no lo supo en ese momento. Pero algo se rompió y algo nació dentro de él. Ya no era hombre solo. Ya no era protectora, no era padre. Y esa palabra, que nunca había usado para sí mismo, ya no se iría nunca más. Pasaron 2 años. Isabela cumplió 8 y un día preguntó: ¿por qué no tengo apellido? Elena tragó saliva. Ezequiel la miró. Porque el que te tocaba no valía la pena. ¿Y por qué no tengo uno nuevo? Ezequiel se arrodilló frente a ella. Sacó el anillo, porque lo estaba guardando. Para cuando entendieras lo que significa, Anse. Lo puso en la mano. Tu apellido es el que elijas. Pero si querés el mío, no hace falta papel. Basta con que me mires y digas: Anne, soy tu hija. Ella lo hizo, Anne, con una sonrisa. Sin dudar, Anne, y desde entonces fue Isabela Gutiérrez Anne ese otoño. Elena comenzó a escribir un cuaderno. Anne lo hacía de noche. En silencio. Anne no decía por qué, pero Ezequiel entendía que algunos dolores se escriben cuando ya no se pueden decir en un día. Lo dejó abierto. A Ezequiel leo: si algún día muero, quiero que mi hija sepa que el amor no siempre llega en flores, ni con promesas. A veces llega con barro, con sangre, con miedo, pero se cuida, y cuando se queda, ya no se va. Ezequiel cerró el cuaderno. No, tío, nada. Pero desde entonces comenzó a construir algo detrás de la cabaña, en un cuarto nuevo. No para herramientas, no para comida, para libros, son para mapas, para sueños. Era el cuarto de Isabela, y con cada clavo, cada viga, cada piedra que levantaba con sus manos callosas, decía sin palabras: estamos preparando para volar, pero nunca te faltará el suelo. Cuando Isabela cumplió 9 años, ya leía mejor que muchos adultos del pueblo. Sabía contar, escribir y cuidar un huerto completo. También podía curar una herida de cuchillo, cazar un conejo con lazo y preparar té de corteza para la fiebre. No era que se lo exigieran, era que ella lo absorbía todo. Y aunque no lo decía, sabía que su mundo no era normal, que algo en la manera en que su madre callaba al mirar las montañas y en cómo su padre afilaba cuchillos al caer la tarde, estaba hecho de un pasado que aún dolía. Una noche, después de cenar, Isabela preguntó: ¿por qué mamá escribe tanto? Ezequiel no respondió de inmediato. Elena, desde la mesa, detuvo la pluma, porque hay cosas que si no se escriben, se pudren dentro. ¿Cómo qué cosas? Como lo que uno no se atreve a decir. Isabela asintió. Y esa noche se puso a escribir también. No sabían qué ponía, solo que cada mañana su cuaderno quedaba cerrado, con una flor seca encima, y nadie lo tocaba. La cabaña estaba llena de vida. El cuarto nuevo ya no era solo una sala de libros. Isabela lo había convertido en su mundo. Mapas de estrellas en las paredes, animales recortados, palabras nuevas pegadas en hilos, como si cada letra flotara en el aire. Un día Leoncio llegó desde el pueblo, viejo, encorvado, pero con la misma voz de trueno. Van a abrir una escuela nueva, dijo, pero necesitan niños y padres que no teman. Ezequiel no dijo nada. Elena tampoco. Leoncio los miró. Es tiempo. ¿Tiempo de qué? De que la niña sepa lo que hay más allá del bosque. Porque aunque ustedes la han criado fuerte, la soledad también cansa. Isabela, que los oía desde la ventana, salió al patio. ¿Puedo ir? Elena la miró, luego a Ezequiel, y por primera vez, él no sintió miedo. Sin orgullo: si vas, dijo, no vas a volver igual. No quiero. Quiero volver más grande. Los meses siguientes fueron extraños. Isabela bajaba al pueblo 2 veces por semana, a caballo. Elena la acompañaba a veces, otras iba sola. Al principio, la miraban raro. La niña del monte, decían, pero pronto, la maestra nueva, una mujer llegada del sur, reconoció en ella algo que los otros no entendían. Hambre de futuro. Isabela aprendía rápido.
pero también enseñaba, les mostró a los otros niños cómo curar con plantas, cómo orientarse por el sol, cómo afilar una piedra. Pronto dejó de ser la niña salvaje. Empezaron a llamarla la pequeña bruja del bosque, y aunque lo decían entre risas, había respeto en sus ojos. Un día, la maestra fue hasta la cabaña. Ezequiel Elenan. Esta niña tiene algo que no se ve todos los días. No solo inteligencia, tiene juicio, capacidad de leer el mundo. Podría ir a una escuela más grande. En la ciudad, la palabra ciudad se sintió como un trueno. Ezequiel cruzó los brazos. Eso es para los hijos de los otros. No, dijo la maestra. Es para los hijos de los valientes. Elena bajó la vista. ¿Y si se va? Entonces, vuelve. Distintan, pero vuelve en esa noche. La conversación fue silenciosa. Solo cuando Isabela se acercó a la chimenea, dijo: si ustedes me dicen que no, me quedo. Ezequiel la miró. Nosotros no somos cárcel. Elena sonrió, con tristeza. Somos raíz. Lo que hagas con eso es tuya. La decisión. Y los 11 años. Isabela partió hacia la ciudad, no en tren. No, en carruaje a caballo, con una mochila, 2 cuadernos, un cuchillo que le dio su padre y un pañuelo que bordó su madre. No lloró, solo dijo: volveré, pero con algo para ustedes, y se fue. En el silencio que quedó fue profundo. La cabaña sin su risa parecía más pequeña. Ezequiel se volcó al monte. Elena a escribir. Cada tanto llegaba una carta, nunca la haga, pero escrita con la misma letra firme de la niña que habían criado en la intemperie. Aprendí a coser en línea recta, pero no me gusta, prefiero pescar. Hoy vi una biblioteca tan grande que me dio miedo, pero entré igual. Me preguntaron si tengo apellido. Dije: tengo 2, uno dado, otro ganado. Los años pasaron, y un día, sin aviso, apareció en la puerta alta, delgada, con ojos que ya no eran de niña. Volví, dijo Elena. Se la quedó mirando como si no pudiera creerlo. ¿Por cuánto? Isabela sonrió. Para siempre. Traía libros, traía un diploma. Pero lo que más traía era una idea. Quiero abrir una escuela aquí, en el monte. Ezequiel frunció el ceño. ¿Para quién? Para los hijos de los que cortan leña, cosechan papas, cuidan vacas, para los que nunca cruzaron más allá del río. Elena la miró con los ojos llenos. ¿Y vos vas a enseñar? No, solo yo. Voy a traer a otros maestros médicos, gente que no tenga miedo de dormir sin rejas. Ezequiel se quedó callado. ¿Y qué vas a decir cuando te pregunten por tu historia? Isabela se sacó el anillo del cuello. Voy a decir que fui hija del bosque, pero también hija de 2 valientes. Lo miró. ¿Y vos me vas a ayudar a levantarla? Ezequiel asintió. Si me enseñas a leer mientras lo hacemos. Ella lo abrazó. Ya sabes, solo te falta creerlo. La escuela se construyó en 2 años con piedras del río, con madera de la colina, con manos de vecinos que antes no se hablaban, pero que la voz firme de Isabela fue uniendo. La llamaron Casa de la Raíz. Y en la entrada, sin placas, sin firma, solo había una frase tallada donde un día nació una familia, hoy nace un pueblo. Las décadas no avisan cuando cambian. Simplemente, un día el espejo refleja a un hombre más lento, a una mujer más serena, a un pueblo que ya no se parece al que fue. Pero no hay tristeza en ese cambio. Al menos no para los que entienden que vivir no es detenerse en el tiempo, sino andar sabiendo que cada paso deja raíz. Isabela ya no era joven, no como antes. Tenía el cabello entrecano, la mirada firme, y un andar lento pero respetado. Todos en el pueblo la conocían. Algunos le decían doña Isa, otros simplemente maestra, pero para los más viejos, los que recordaban de dónde venía, seguía siendo la hija del bosque. La niña que había nacido sin nombre, Bayo o árbol, y que había convertido ese origen en un imperio de letras y humanidad. En la escuela seguía de pie. No solo eso, se había multiplicado. Ahora había talleres de carpintería, salaos y música, una enfermería con atención gratuita, y un salón comunal donde la gente discutía ideas, sembraba proyectos y escuchaba a los niños leer en voz alta. Pero Ezequiel ya no podía ver todo eso. Oía las historias, sí, recibía las visitas, pero su vista se había nublado con los años, y su cuerpo, antes hecho de tronco y piedra, ahora era más hueso que músculo. Vivía en la misma cabaña, pero en la silla junto al fuego, desde donde escuchaba todo. Lo visitaban niños, jóvenes, incluso viejos. Todos querían oírlo hablar. En una tarde de verano, Isabela entró y lo encontró dormido con la cabeza ladeada. Pensó que se había ido, pero cuando se acercó, él abrió los ojos y dijo: soñé con tu madre. Isabela sonrió. ¿Y qué te dijo? Que ya podemos descansar, estamos cansados, vos no. Yo sí, pero ya no me duele. Porque todo lo que debía pasar, pasó. Se quedaron en silencio. El fuego chispeaba. Afuera los árboles mecían sus hojas como si se prepararan para decir adiós. En la noticia de la muerte de Ezequiel, no fue un shock. Fue una herida profunda,
pero serena, como cuando el río se seca solo porque ya dio todo lo que tenía que dar. Isabela no lloró en público, no porque no sintiera, sino porque entendía que el dolor, cuando es tan grande, solo cabe en el silencio. El entierro fue breve sin sacerdote. Solo los que importaban a los sepultaron al lado de Elena, junto al árbol donde ella había parido con los dientes apretados, el mismo árbol donde Isabela había jugado de niña, donde escribió su primer nombre, donde pidió su primer deseo. Sobre la tumba colocaron una piedra con una frase simple: aquí duerme quien eligió quedarse, porque eso fue siempre Ezequiel, un hombre que pudo huir, pero se ecuadó después de su muerte. Isabela cambió. No se volvió amarga, no se volvió distante, pero algo en ella se volvió más firme, como si comprendiera que ahora todo dependía solo de ella. Empezó a escribir un libro. No lo leyó nadie durante años. Lo hacía de noche, en su habitación, a mano, con tinta negra y letra lenta. A veces, al terminar una página, la besaba antes de guardarla, como si esa hoja fuera una parte viva de su historia. Una nueva generación creció, niños que ya no sabían qué era vivir sin escuela, adolescentes que no conocieron a Elena ni a Ezequiel, pero hablaban de ellos como leyenda. Y cuando preguntaban quién los crió, Isabela solo decía: un árbol. Why on silence. O muchos de esos niños se quedaron en el pueblo. Otros se fueron a ciudades. Algunos volvieron convertidos en médicos, abogados, poetas, y traían consigo semillas que antes no existían, ideas, cambios, propuestas, pero ninguno venía sin antes pasar por la cabaña. Aún estaba en pie, con el hacha colgada en la pared, con la vieja chimenea encendida en las noches frías, con los libros alineados por fecha y no por título, como enseñó Elena, y con el retrato de los tres, Ezequiel, Elena, Isabela, pintado a mano, sin lujo, pero con una ternura que no necesitaba más color. En una noche de otoño, una joven llamada Renata, hija de uno de los primeros alumnos de la Casa de la Raíz, se acercó a Isabela. ¿Vos pensaste alguna vez en dejar este lugar? Isabela levantó la vista del libro. Sí, ¿y por qué no lo hiciste? Porque me di cuenta de que sí me iba. Me llevaba todo esto conmigo. Why eso es malo. Eso es injusto. ¿Y no es injusto quedarte aquí siempre? Isabela sonrió. No. Me quedé en Eche Raíz. Renata no entendía del todo, pero sabía que esas palabras significaban algo que valía la pena. Aprender. Pasaron 5 inviernos más. Un día, Isabela no bajó a clase, tampoco estaba en su huerto ni en la cabine. La encontraron en el claro, sentada en la roca donde solía leer cuando era niña. Tenía los ojos cerrados, una flor en la mano, y su libro al lado. No había dolor en su rostro, solo descanso y el viento que movía su cabello como si aún la nombrara. En el pueblo lloró, enterraron a Isabela. Entre Elena y Ezequiel no hubo ceremonia, solo una nina, una que había sido abandonada, y luego nombrada por Isabela. Leyó en voz alta lo que decía la última página del libro que dejó. No nací con apellido. No nací con tierra, nací con miedo. Pero el miedo se fue cuando alguien decidió quedarse. Why yo me quit. Porque alguien me enseñó que una familia no es de sangre, is the decision. Y que cuando uno decide amar sin huir, why no necesita nada más. La escuela siguió funcionando, ahora tenía otro nombre no oficial, pero todos la llamaban así: el refugio de los que se quedan. Y en la entrada ya no había flores, no había nombres, cientos de niños, de madres, de padres, de todos los que alguna vez eligieron quedarse, y entre ellos un árbol, el mismo árbol donde todo empezó, con raíces profundas y ramas abiertas, como brazos, como familia, como historia. La niebla descendía como una caricia silenciosa sobre el claro, envolviendo la cabaña y el viejo árbol que se alzaba como guardián del pasado. Ya no vivía nadie dentro, pero no estaba abandonada. Cada semana alguien barría el polvo de los escalones, dejaba flores sobre las tumbas que dormían juntas bajo la tierra, o simplemente se sentaba un rato bajo las ramas para escuchar el viento. El lugar no hablaba en palabras, pero todo en él contaba una historia. Y esa historia seguía creciendo. A la nueva generación no conoció a Ezequiel, ni a Elena, ni siquiera a Isabela. Al menos no con los ojos, pero crecieron entre su memoria. Los muros de la escuela estaban tapizados con recorte, cuadernos escaneados, fotos en sepia y frases que se repetían como oraciones. Aquí no se aprende para salir, sino para quedarse. En la raíz más fuerte es la que no se ve. Familia no es quien te da la vida, sino quien no te la quita. Uno de los niños que creció escuchando esas palabras era Julián. Julián tenía 12 años, y desde que aprendió a leer, había sentido que el mundo no terminaba en los cerros que rodeaban el pueblo. Era curioso, preguntón, a veces rebelde, y con una memoria tan precisa que podía repetir de corrido
Lo que un maestro dijo semanas atrás, con el mismo tono, la misma pausa. Su madre trabajaba en la enfermería, su padre en el taller de carpintería. No eran pobres, pero tampoco ricos. Eran de esa clase de familias que saben que no se heredan tierras ni fortunas, pero sí valores. San Julián lo sabía, y por eso caminaba con el pecho erguido. Pero Julián también tenía una inquietud. Sentía que algo faltaba, que detrás de todas las historias, de los nombres tallados en madera, de las fotos, había una verdad que nadie contaba completa. Preguntaba por Isabela, por Ezequiel, por Elena. Todos respondían con frases suaves, con leyendas. Pero él quería saber lo real. ¿Cómo había sido crecer aquí sin nada? ¿Qué significaba realmente fundar una escuela en tierra robada? Pocho. Nadie hablaba del pasado con rabia, si venían de abandono, de huida, de sangre. Fue entonces que decidió buscar solo en un día de verano. Se internó en la parte vieja de la escuela, donde estaban los archivos cerrados, los cuartos con polvo, las cartas guardadas. Usó una copia de llave que su madre tenía. No se lo dijo a nadie. Y encontró el cuaderno. No estaba escondido. Estaba simplemente olvidado. Tenía la tapa de cuero, el lomo roto, las hojas manchadas. En la primera página decían a mi hija, que aún no sé si voy a conocer viva. Y estaba firmado por Elena. Julián se sentó en el piso, con el sol colándose por una rendija, y leyó durante horas. No habló, no parpadeó. Descubrió que la historia que le habían contado era cierta, pero no completa. Descubrió que Isabela había sido abandonada 2 veces, que su madre había escapado de un hombre que quería venderla, que Ezequiel no había querido ser padre sino que se convirtió en uno sin querer, que hubo hambre, que hubo muerte, que hubo noches en que la única esperanza era un fuego y una mano temblando. Y entonces entendió a la raíz de todo. No era la escuela, no era el árbol, era el dolor que no huyó, era el miedo que no los venció. Salió del cuarto con el cuaderno abrazado. Fue directo a la plaza. Se subió al banco de piedra y comenzó a leer. En voz alta. Uno a uno, los vecinos se fueron acercando. Niños, adultos, ancianos. Nadie lo detuvo cuando terminó la primera página. Un viejo, uno que había sido alumno de Isabela, se quitó el sombrero. Eso que estás leyendo. Eso somos. Y todos asintieron. Desde ese día, Julián se convirtió en el guardián de la historia. No por edad ni por título, por convicción, y porque entendía que la verdad no debía estar escondida entre hojas muertas, sino viva en las bocas de quienes aún respiraban. Organizó lecturas cada domingo, llamó a los mayores a contar sus recuerdos, hizo preguntas, grabó voces, y sin saberlo comenzó a escribir un segundo tomo, no el de los fundadores, sino el de los herederos. En una tarde, mientras escribía junto al fuego, su madre le preguntó: ¿por qué haces todo esto, hijo? Julian Lamiro: porque me niego a ser el que olvida. ¿Y no te da miedo remover cosas que duelen? Me da más miedo no saber de qué estoy hecho. Su madre no dijo nada. Pero esa noche, dejó una vela encendida junto a la foto de Isabela, porque entendía que el fuego que ella había encendido, no sepa. Se pasaban una década después. Julián ya era joven. Tenía 23 años, la mirada firme y una voz que reunía. Era maestro, pero también orador, mediador, organizador. Bajo su liderazgo, la escuela se transformó en centro de resistencia. Ante una nueva amenaza, una empresa extranjera quería instalar una mina en los cerros cercanos. Ofrecían empleo, caminos, conexión a la red, pero todos sabían lo que eso significaba. Contaminación, desplazamiento, ruptura. Julián no estaba solo. Tenía a su lado a Renata, la hija de antiguos pobladores, a Clara, la médica del pueblo, a Mateo, descendiente directo de uno de los que ayudó a levantar la primera biblioteca. Lucharon con firmas, con campañas, con presencia en medios, pero también con historia. Porque Julián sabía que la historia, cuando se defiende con verdad, es un arma más potente que cualquier ley. Un día, frente a una asamblea, leyó la carta que Elena había escrito a su hija, y luego, las notas de Isabela sobre la fundación de la escuela. La gente lloraba, aplaudía, gritaba. La mina fue rechazada. No por el Estado, sino por el pueblo. Porque ya sabían lo que valía lo suyo, y no lo vendían. Años después, cuando Julián envejeció, su nieta, una niña de 6 años con cabello rizado y preguntas infinitas, le preguntó: ¿vos conociste a la señora que hizo la escuela? No. Entonces, ¿por qué hablas de ella como si fuera tu abuela? Julián sonrió por Clofiu. Aunque nunca me vio, me habló. Aunque nunca me tocó, me sostuvo. Y aunque nunca me eligió, yo la elegí a ella. ¿Eso se puede? Eso es lo único que vale la pena. La niña pensó un momento. Luego, corrió hasta su cuaderno y escribió: mi abuela se llama Isabela. No por sangre, por historia. Y desde ese día lo escribió en cada tarea, como una oración, como una promesa, como raíz. El viento bajaba lento por la ladera, como si supiera que tenía que hablar en voz baja. Era un día templado,
sin estridencias. En el claro, la cabaña seguía en pie. Se mantenía digna aunque el tiempo le había marcado arrugas en la madera. Ya no era hogar de familia, pero sí de memoria. Nadie la habitaba, pero todos cuidaban de ella. Cada semana, alguien la barría, encendía la chimenea un rato, dejaba flores en las 3 tumbas que descansaban al pie del árbol grande. Aquel que había visto nacer a Isabela y que ahora estiraba sus ramas como si quisiera abarcar todo lo vivido en Julián, que había sido niño curioso, joven rebelde y adulto comprometido, ahora era un anciano de pasos lentos y mirada tranquila. Vivía con su hija Lucía y su nieta Elena, que llevaba el nombre no por capricho sino por derecho, como un legado silencioso que cruzaba generaciones. Julián ya no enseñaba en la escuela, pero todos lo llamaban maestro. Sus palabras eran pocas, pero nadie las desperdiciaba en una tarde. Mientras Lucía preparaba café y la niña leía junto al fuego, Julián pidió algo inesperado. «Llévame al árbol». Lucía lo miró. «Ahora es cuando tengo que ir», dijo. Él no después. No discutieron. Sabían que cuando el corazón pide, la razón escucha. Lucía preparó la silla de ruedas. Elena le trajo una manta y un cuaderno. Lo mismo de siempre en su libreta, la misma desde joven, donde guardaba lo que no cabía en voz alta, el sendero al árbol. Era más pedregoso de lo que recordaban, pero la cabaña apareció entre los arbustos como si no se hubiera movido nunca. El árbol seguía ahí, gigante, firme, testigo de todo. Frente a él, las 3 tumbas en Ezequiel, en Elena, en Isabela. Lucía acomodó la silla. Julián no dijo nada. Solo respiró hondo. Elena le dijo a su nieta: «Leeman». La niña abrió el cuaderno. Era la primera carta de todas. La de Elena madre, a su hija, por nacer. «A mi hija, que aún no sé si voy a conocer viva». La voz tembló al principio, pero ganó firmeza con cada línea. Cuando terminó, no hubo aplausos. Solo un silencio profundo, de esos que se sienten más que se escuchan. A Julián tenía los ojos cerrados. A Lucía se inclinó. No respiraban. Se había ido sin dolor, sin drama. Cómo vivió fiel a su tiempo, sin dejar cosas sueltas. El pueblo no lo lloró. Con Al lo despidió como se despide a los árboles, sabiendo que sus hojas caerán, pero sus raíces no se arrancan. Esa noche cada familia encendió una vela en la puerta. No hubo discursos ni campanas, solo un murmullo colectivo, como si el pueblo entero supiera que acababa de cerrarse un ciclo. En Lucía enterró a Julián junto a los otros 3. No pidió mármol ni nombre, solo una piedra plana, sin fechas. Y grabó una palabra: puente, porque eso había sido el puente entre los que fundaron y los que heredaron. Elena creció rápido. Siempre había sido despierta, pero tras la muerte de su abuelo, algo en ella se templó. Ya no leía solo por gusto. Leía como quien afila un cuchillo. Quería entender, defender, preservar. Ayudaba. En la escuela, en los huertos, en el archivo histórico. A los 15, escribió su primer ensayo. A los 17, fundó un círculo de estudio. A los 20, viajó fuera del pueblo por primera vez. Y siempre volvía. ¿No te querés quedar en la ciudad?, le preguntaban. ¿Y dejar de regar lo que sembraron los míos? Respondía: «Yo soy parte del árbol». A los 25, Elena publicó Donde comienza la raíz. No como una novela, sino como un mapa afectivo, político y cultural de la historia de su pueblo. Lo escribió con la voz de muchas generaciones, usando fragmentos de los cuadernos de Elena, Isabela, Julián. El libro se volvió lectura obligatoria en universidades rurales. Se tradujo, se discutió, pero donde más impacto tuvo fue en casa. En el pueblo, en cada familia recibió una copia manuscrita, porque, decía Elena, la historia no se reparte como mercancía, se siembra. Los años siguieron. Elena se convirtió en madre, y su hija, llamada Aura, fue la primera niña nacida en el nuevo hospital comunitario, edificado justo al lado de la escuela. El edificio llevaba el nombre de Isabela, en su entrada. Una inscripción tallada en piedra decía: «Aquí se cura el cuerpo, porque el alma ya tiene raíz». Aura creció escuchando esa frase, y aunque era niña aún, ya mostraba señales de algo que no se enseña, solo se transmite en pertenencia. A los 7 años, pidió ir al árbol sola. Lucía la siguió a distancia. Aura se sentó frente a las 4 tumbas, se quedó un rato callada, y luego dijo: «Gracias». Nadie le enseñó eso. Simplemente lo sabían. La historia no termina porque ahora quienes la escriben son otros, pero la raíz sigue y el árbol florece. Aura caminaba descalza por el sendero húmedo de la madrugada, con la misma seguridad que si llevara años recorriéndolo. No había prisa en sus pasos, ni miedo en su respiración, solo propósito. El bosque no le parecía un misterio, sino una casa con muchas habitaciones. Cada árbol tenía un nombre, cada roca un recuerdo. En su mochila de cuero viejo llevaba solo un cuaderno,
una navaja pequeña, una linterna y una grabadora. No necesitaba más. Esa noche se había propuesto encontrar el origen del sonido que había escuchado las últimas 3 semanas en un zumbido grave que surgía desde la tierra. En las cercanías del pozo viejo, en el pozo no era parte de las historias familiares, pero sí de las advertencias. A nadie lo tocaba. Decían que se había secado hacía décadas, que guardaba solo oscuridad y eco. Aura, sin embargo, no creía en leyendas no escritas, y si alguien iba a escribirlas, sería ella. Llegó cuando el cielo todavía era azul oscuro, justo antes del amanecer. Encendió la linterna, apuntó al borde del pozo y bajó la grabadora. «Escúchame», dijo en voz baja. «Si hay algo que quieras decir, habla ahora». Anne, el zumbido volvió. No era mecánico ni natural. Era como una vibración. «Viva Anne». Aura cerró los ojos y en lugar de asustarse, sonrió. Anne, esa mañana, Aura no volvió directo a casa. Fue a la escuela. Entró al archivo y sacó 3 cuadernos antiguos marcados como no clasificados. Eran de la época de Julián. En uno encontró una mención a ese sonido. «El pozo canta cuando alguien pregunta desde el silencio», decía un fragmento. No había autor ni contexto, pero Aura entendía lo suficiente como para saber que el pozo no estaba vacío. Estaba esperando. Durante los días siguientes volvió cada madrugada. No hablaba con nadie de lo que hacía. Grababan, observaban. Tocaba la tierra y escribía. Sentía que el sonido del pozo era como un eco lejano de las voces de sus antepasados, no voces. Voces que habían sido acalladas durante generaciones. Gritos que nunca se pronunciaron en la superficie. Y entonces lo entendió. El pozo no era un peligro, era un archivo más, uno que nadie había querido leer. A los 15, Aura presentó un proyecto inédito en la Feria de Historia Comunitaria. No era un ensayo ni un libro. Era una instalación. Llamó a su obra El Pozo de las Voces. En el centro del salón colocó una réplica del pozo, hecha con barro del propio monte. En su interior dispuso una bocina que reproducía de forma apenas audible las grabaciones que había hecho en sus visitas. En quien se acercaba a escuchar debía agacharse. Inclinaba la cabeza como quien pide permiso. Y entonces oía cosas, no palabras claras, sino vibraciones, lamentos suaves, pulsaciones que parecían latidos antiguos. La reacción fue inmediata. Algunos lloraban sin entender por qué. Otros se alejaban en silencio, pero nadie se quedó indiferente cuando el llorado le preguntó qué era eso. Aura respondió: «Es lo que quedó sin decir en los tiempos de mi abuela y de la abuela de mi abuela. Es la memoria no escrita, la que se transmite por debajo de la historia oficial. Si no bajamos la cabeza, si no escuchamos desde la humildad, nunca la vamos a oír». Anne ganó el primer premio, pero eso fue lo de menos en ese día. La gente dejó de temer. Al pozo Anne, a los 17, Aura fundó un grupo llamado Los que Regresan. No era una organización formal, era un movimiento. Convocaba a jóvenes que habían nacido en el pueblo pero se habían ido, o que eran hijos de familias desplazadas. Les ofrecía un lugar, un propósito, una historia. Les decía: «Si no sabes de dónde venís, te ayudo a encontrarlo». YCS Saves, ayúdame a cuidarlo. Restauraron casas, reabrieron caminos antiguos, rescataron oficios olvidados, enseñaban a los niños a leer documentos viejos, a hilar con las manos, a sembrar en terrazas, pero sobre todo, les enseñaban a escuchar. Aura decía: «La historia no se repite, Anne se contesta. Lo que hoy somos es la respuesta a todo lo que otros hicieron antes». En un día de junio llegó al pueblo una mujer mayor. Llevaba años fuera, exiliada por decisión, por culpa de un conflicto familiar que nadie recordaba del todo. Se llamaba Adela. Era nieta de uno de los primeros compañeros de Isabela. Había oído hablar de Aura. Quiso conocerla. «Dicen que sos como tu tatarabuela», le dijo, «pero no se parecen físicamente». Aura respondió con una sonrisa: «Mi cara no es su herencia. Lo que ella me dejó no se ve en el espejo». Adela asintió. Se quedó en el pueblo, y como ella, otros más. En 3 años, el censo local aumentó por primera vez en décadas, pero no fue el número. Lo que sorprendió fue la voluntad. Todos los que regresaban lo hacían con la intención de quedarse en ahí. A los 20, Aura escribió un nuevo libro. No usó su nombre en la portada. Firmó como la hija del pozo. El libro se llamaba Anne Lo, que no alcanzó la lengua. Eran capítulos breves, casi poemas, narrados desde la voz de lo que no habla: la tierra, el viento, la sangre, la ceniza, el silencio. En uno de los capítulos la tierra decía: «Anne, fui testigo de todo, de lo que enterraron, Anne, de lo que parieron, de lo que no pudieron decir. No guardo secretos, solo espero a que alguien me escuche». El libro fue publicado sin anuncios, pero se propagó como fuego lento en escuelas, en centros de justicia comunitaria, en refugios de mujeres. Una vez más, Aura no buscaba fama, solo hacía lo que había aprendido: en escuchar lo que el tiempo quiso borrar, escribirlo antes de que desaparecieran. Elena
Su madre la observaba desde la distancia anorgullosa. Sí, pero también con una especie de vértigo, ¿no? Porque sabía que el fuego que crecía en su hija no era fuego doméstico, no era fuego fundacional, ni ese tipo de llama. Cambiet. El invierno llegó como un susurro en los huesos, sin sobresaltos, sin grandes anuncios. La neblina se colgó de los árboles como una sábana vieja, y el pueblo se acurrucó en sus rutinas en leña, pan, sopa espesa y silencio en las noches largas. Aura ya no era una niña, había cumplido 25 años, y aunque su cuerpo conservaba la agilidad de la juventud, su mirada tenía la densidad de quien había escuchado demasiado para dormir tranquila. La cabaña del claro, ahora, era suya. No por herencia legal, nunca hubo papeles ni escrituras, sino por derecho de raíz. Allí vivía sola, pero no sola del todo. Con ella estaban las voces, las cartas, las grabaciones, los cuadernos y una colección de piedras talladas con palabras que nunca mostró a nadie en ese invierno. Sin embargo, Aura sintió por primera vez que su historia necesitaba abrir una puerta nueva, no para soltar lo anterior, sino para extenderlo. Ann lo conoció. Durante una entrevista, él se llamaba Salvador. Era hijo de migrantes. Nunca había tenido casa fija, había estudiado archivos comunitarios en distintas regiones del país y había oído hablar del pueblo de Aura en una universidad del norte. Pidió visitarlo. Ann pidió conocerla, y cuando la conoció, no preguntó, no observó, y eso fue lo que le ganó el respeto de Aura. No llegó a impresionarse, llegó a comprender. Durante semanas, Salvador ayudó a Aura con la restauración del archivo oral. Grababan voces antiguas que aún no habían sido digitalizadas, escuchaban cintas con interferencias, donde aún se colaban canciones de cuna, testimonios rotos, risas breves. Aura nunca había dejado que nadie más tocara ese archivo. Pero con él no temió. ¿Por qué confías?, le preguntó Salvador. «Porque no venís a quedarte. Venís a quedarte quieto». Era su manera de decir no venís a imponer nada. Él no respondió, solo grabó una tarde, mientras transcribían una carta de 1931. Ora se detuvo. La carta hablaba de una mujer que había parido sola en un camino de piedra. Nadie había querido ayudarla. Era muy joven, decía la carta, y decían que el padre no era del pueblo, pero ella no lloró, no gritó. Ann parió con la boca apretada, y cuando terminó se levantó con el niño en brazos, y siguió caminando. Aura cerró los ojos. San Salvador la observó. «¿Es de tu familia?» «No, pero sí». Salvador entendió en ese momento. Supo que si Aura alguna vez tenía una hija, la criaría como esa mujer de la carta, con la boca apretada. Pero caminando los meses pasaron. Ann y Aura por primera vez. Amó no como lo hacen quienes buscan un hogar en otro, sino como lo hacen quienes ya lo tienen. Y deciden abrir la puerta a Salvador. No lo necesitaba Ann, pero lo eligió Esa fue su forma más honesta de amar. Cuando Aura quedó embarazada, lo supo antes del atraso. Ann, su cuerpo no le gritó. Ann solo le susurró, y ella, como siempre, escuchó. No le dijo a Salvador de inmediato. Ann esperó, no por miedo, sino porque quería estar segura de que el niño no sería una historia impuesta, sino una decisión. Lo habló con su madre. «Voy a tener un hijo», le dijo. Elena se quedó en silencio. «No por sorpresa, sino por respeto. ¿Lo vas a criar acá?» «No sabría criarlo en otro lugar, con él, si se queda. Si no también Y eso bastó. Ann. Salvador no huyó. Ann se quedó. Pero no para hacerse dueño del legado, sino para sostenerlo. Cuando Ora la contó, solo preguntó: «¿Tenés miedo?» Ella respondió: «No tengo memoria». El embarazo fue tranquilo. Aura no dejó de trabajar, de escribir, de grabar, pero algo cambió en su ritmo. Se volvió más contemplativo. Comenzó a leer en voz alta las cartas antiguas, no para estudiarlas, sino para que el niño las oyera desde el vientre. «Lea con amor, con dulzura, con respeto, a mi hija, que aún no sé si voy a conocer viva». Era la misma carta de Elena la que leía su madre cuando era niña, la misma que había iniciado. Todo en el parto fue en la cabaña, no por rechazo a los hospitales, sino por fidelidad. Ora no quería que su hijo naciera en una cama blanca. Quería que su primer suspiro oliera a madera, a raíz. A historia estaba sola por decisión. En Salvador esperaba afuera, no porque temieran, sino porque entendían. Aura parió de madrugada, con la boca apretada, y sin gritar. Cuando terminó, sostuvo al niño contra el pecho y susurró: «Te llamas Ezequiel». En la mañana, Salvador entró. La vio sentada, con el bebé en brazos, la mirada firme. «¿Están bien?» «Estamos completos», respondió ella, y no hizo falta más. Aura registró el nacimiento con lápiz en el mismo cuaderno donde Julián había anotado su primer poema. No puso fecha, solo una frase. Hoy nació lo que continúa sin repetirse. Ezek creció sabiendo que su nombre no era un homenaje y era una rama más del árbol.
y aunque era varón, no se le impuso el peso del pasado. Aura le enseñó a escuchar a no responder rápido, a no interrumpir o a no escribir lo que dolía. Aunque no se entendiera todavía, cuando cumplió 5 años preguntó: «Mamá, ¿por qué me llamo Ezequiel?». Aura respondió: «Porque el primer Ezequiel eligió quedarse en. Y el segundo, ¿sos vos y yo también me voy a quedar?». Ella sonrió: «Eso lo vas a decidir vos. Pero si alguna vez querés irte, que no sea porque no sabías de dónde venías». En los años siguientes, el archivo oral se convirtió en un museo viviente en Aura. Ya no era la directora, era la fundadora ni su hijo, el nuevo visitante más joven. Ezequiel tenía 12 años y ya sabía cómo se afilaban las palabras, no con piedras ni cuchillos, sino con silencio. Aura lo había enseñado a esperar antes de hablar, a no responder con rapidez, a no buscar la última palabra, sino la más justa, y aunque a veces, como todo niño, explotaba en rabietas, cuando se calmaba regresaba a los cuadernos. Allí escribía lo que no decía. «No quiero ser historia», le dijo a su madre una tarde. Aura lo miró sin juzgar. «Nadie te obliga, pero todos me miran como si ya supieran quién voy a ser, porque te pareces a los que vinieron antes. Y si no quiero parecerme». Aura se acercó y se arrodilló a su altura. «Entonces abrí tu propia zanja, plantá otro árbol. Pero, Akerdate, las raíces no están para atraparte, están para sostenerte. Si te caes, el pueblo seguía creciendo. No por edificios, sino por profundidad. Cada generación sumaba una capa más a la historia viva. La escuela tenía nuevas aulas, pero también una sala sin pupitres. La sala del eco, un espacio donde los niños entraban a escribir lo que no podían decir en casa. Luego dejaban sus textos en una urna de barro. Nadie leía en voz alta. Nadie juzgaba. Cada semana, Aura seleccionaba uno al azar y lo colocaba en la entrada. «Sin firma hoy», mi papá volvió a gritar. Pero mi abuelo nunca lo hizo. ¿Qué me pasa a mí? Mi mamá me abraza fuerte. Pero yo quiero que me dejes solo. Quiero cambiar mi nombre, pero no sé cuál ponerme. Ezequiel solía quedarse mirando esos textos como si fueran espejos rotos. Nunca decía si alguno era suyo, solo observaba. Y luego se iba al claro. El árbol seguía allí, alto, inquebrantable, con las 4 tumbas al pie. Pero Ezequiel no les rezaba, les hablaba, y ustedes tampoco querían parecerse a Neri. Silencio. ¿Y les dio miedo también? El viento entre las hojas. ¿Y si me voy, igual me van a seguir queriendo? Las ramas apenas se movían. Bueno, yo no me voy a ir, pero necesito que me escuchen sin que me pesen. Y el árbol crujió. ¿Cómo? Siempre a los 14. Ezequiel decidió alejarse un tiempo. No se fue del pueblo, pero pidió permiso para vivir en la zona alta, donde estaban los criadores de cabras. Allí, la vida era distinta. No había archivos ni cuadernos, ni historia escrita, solo montaña, silencio, leche caliente, cuerpos que trabajaban desde la primera luz. «Quiero saber cómo vive alguien que no tiene apellido importante», le dijo a su madre en Aura. No lo detuvo, solo le dijo: «Anda, pero no te lleves los cuadernos. Llévate los ojos bien abiertos en la altura». Ezequiel aprendió a esquilar, a vigilar durante la noche. Al leer el cielo no hablaba de su familia, decía su nombre y su edad, y escuchaba más de lo que hablaba durante 7 meses. No volvió ni una carta ni una llamada, nada. Aura respetó el silencio. Lo conocía, sabía que sí necesitaba ayuda. Pedirían, pero en el fondo, cada noche, miraba el claro y pensaba: que las raíces lo abracen, aunque esté lejos. Cuando regresó, ya no era el mismo, más delgado, más fuerte, más callado, pero no ausente. Traía los ojos llenos de preguntas y los bolsillos llenos de piedras. «¿Para qué son?», preguntó su madre. «Para recordar que cada lugar tiene su peso». Aura no preguntó más. Solo lo abrazó y él, por primera vez desde niño, lloró sin miedo. A los 15, Ezequiel escribió su primer cuento. Se titulaba «Los que no dejaron marca». Narraba la historia de una familia anónima, sin cartas, sin fotos, sin archivos. Solo un nombre grabado en un pedazo de hueso. El cuento terminaba así: y si nadie recuerda sus nombres, que al menos se recuerde que caminaron. Aura lo leyó sin decir nada. Lo colocó en el archivo. Al día siguiente, lo compartió en la sala del eco. Nadie supo que era de él, pero todos lo sintieron. Ezequiel no quería ser maestro, ni escritor, ni historiador, quería ser caminante. Eso dijo una tarde. «¿Qué es eso?», preguntó Elena, ya muy anciana, alguien que va dejando señales para los que vienen atrás. No para que lo imiten, sino para que sepan que por ahí se puede pasar. Ezequiel cumplió 16 años y pidió dormir una semana en la cabaña. Solo Aura no se opuso. Sabía lo que significaba. La noche antes de irse, le entregó un cuaderno. En blanco en la tapa, escribió lo que empieza sin repetirse. La noche en que encontró el documento,
Ezequiel no lo estaba buscando. Había ido al archivo para dejar una nota anónima en la urna de barro. Tenía pensado escribir algo sobre los sueños que lo inquietaban. Uno con una mujer que gritaba bajo la lluvia, otro con un niño que enterraba una caja junto a un árbol sin sombra, pero no alcanzó a escribir una sola palabra. Pocalza. Una carpeta para apoyar su hoja. Varios papeles viejos se deslizaron del estante superior. Uno de ellos, amarillento, sin clasificación, sin número, llamó su atención. Lo levantó, lo leyó, y el pulso se le detuvo. Era una carta. Sin fecha, sin firma, pero la letra era inconfundible. Era de Julián en su bisabuelo. No se lo dije. Nunca me atreví. Pero el hijo que llevabas no era mío. Lo supe desde que lo vi. No por la piel ni los ojos, sino porque no me buscaba. Porque no me reconocía como hombre, pero lo crié como si fuera mío. Porque al final, el árbol no elige la semilla, pero sí decide si la sostiene o la deja caer. Ezequiel se quedó helado. No entendía del todo. ¿A quién le escribía Julián? ¿A Isabela? ¿A otra mujer? Ese hijo que menciona. ¿Era Julián mismo? ¿Era otro? Y lo más inquietante, cuántas verdades no dichas sostenían realmente. Su historia. Guardó la carta en silencio, no la archivó, no la fotocopió, no se la mostró a nadie durante días. No habló con Aura ni con Elena. Caminaba solo al claro. Se sentaba junto al árbol y leía la carta una y otra vez. Como si las palabras pudieran cambiar de sentido si las miraba con suficiente intensidad. No lo hacían. Cada vez que la leía, dolían más. A una tarde fue a visitar a Elena. La encontró sentada en su silla, mirando por la ventana. Abuela, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Siempre? Dijo ella sin mirarlo. ¿Alguna vez alguien en la familia escondió una verdad para proteger a otro? Elena cerró los ojos. Muchas veces. ¿Eso está bien? Depende de lo que estés protegiendo, y si en vez de proteger, estás condenando. Elena se volvió a él. Lo miró largo. Entonces, la verdad merece salir a la luz. Aunque duela. Ezequiel tragó saliva. ¿Y si desarma todo? Entonces, habrá que armarlo de nuevo, a mejor en esa noche. Por primera vez, le mostró la carta a Aura. Ella no se sorprendió. La leyó con calma. Luego se la devolvió. ¿Desde cuándo la tenés? Hace 3 semanas. ¿Y por qué me la mostrás? Ahora, porque me di cuenta que no quiero ser un eco de lo que no se dijo. Quiero ser quien decide que merece ser. Oído a Aura. Lo observó con dolor, pero también con amor. ¿Y qué querés hacer con esto? Ezequiel respondió sin dudar. Contarlo. Pero no como denuncian, sino como memoria. No somos menos por haber nacido de una verdad torcida. Somos MS, si tenemos el valor de enderezarla al día siguiente. Escribió un texto titulado El hijo que no buscaba al padre. Lo presentó en la sala del eco. Pero no como texto. Anóniman lo firmó. En Ezequiel hubo silencio, murmullos, inquietud, pero también admiración, no por el coraje de hablar, sino por el modo en que lo dijo. No sé si mi sangre viene recta o mezclada, pero lo que sí sé es que me he criado entre personas que eligieron el amor por encima del linaje. Y eso, en mi historia, vale más que cualquier apellido. Después de eso, Aura le entregó algo en una caja de madera. Antigua, esto lo dejó mi madre, le dijo. Me pidió que te lo diera cuando estuvieras listo para romper tu propia rama. Ezequiel abrió la caja. Había 2 cosas. Una piedra, con la palabra comienzo tallada, ni un cuaderno en blanco en la primera página, solo una frase. Escribí lo que no puedas callar.